función que tiene sobre todo la mujer en el matrimonio. ¿Amén? Entonces, ya hemos visto, ¿no?, en la primera parte que Dios le asignó al varón un liderazgo y que por eso el varón debe saber ejercer el liderazgo. Cuando un varón no es un buen líder en el matrimonio, puede ser una puerta abierta para que el enemigo entre a ejercer autoritarismo, a ejercer abuso, a ejercer el machismo que tanto batallamos en Latinoamérica, ¿no? Y es por eso que la respuesta muchas veces de la mujer se ha vuelto la oposición, lo contrario. Entonces, Dios no quiere que ni el varón ni la mujer se desvíen de su diseño original, ¿no? Entonces, por eso es importante saber cuál es nuestra función dentro del matrimonio. ¿Amén? Entonces, todo debe ser basado en amor y respeto al prójimo. Eso es lo primero que uno, cuando llega a Cristo, uno debe recibir el amor de Dios, aprender a amar a Dios, ¿no? Pues la palabra lo dice, ¿no?, que amemos a Dios más que a todo, con todo nuestro corazón, alma, mente, vida, todo. Pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese mandamiento se debe cumplir en tu matrimonio. Como decía mi esposo, tenemos que aprender a amar y a perdonar. Hay un problema en muchos matrimonios que no saben perdonar. Entonces, un buen matrimonio o un matrimonio perfecto no existe. Matrimonios perfectos no existen, ¿ya? Pero sí podemos lograr un matrimonio exitoso en Cristo Jesús. ¿Amén? Porque nuestro Dios es perfecto. Su amor es perfecto. Entonces, en el amor de Dios vamos a conocer el perdón. ¿Cuántas veces Dios nos ha perdonado a nosotros? ¿Cuántas veces le fallamos? Entonces tú tienes que aprender a perdonar. El esposo a la esposa y la esposa al esposo. Entonces, hay un gran problema que yo he encontrado mucho en Latinoamérica cada vez que he viajado a misiones a ministrar a la iglesia, y es la falta de perdón. Miren varones, mi esposo estaba diciendo que una de las características de las mujeres es hablar mucho. ¿Okay? La mujer usa muchas palabras para explicar, para contar cosas. Yo les digo, varones, preocúpense el día que su mujer no habla. Eso es peligroso. El día que una mujer calla y se traga todo, ese día esa mujer se enferma. Esa mujer va a abandonar su hogar. Hay varones que ni se han dado cuenta y dicen, de la noche a la mañana mi mujer me abandonó. Y no sé cuál fue el problema. Y como dice mi esposo, nunca te comunicaste con ella. Nunca te diste cuenta que porque tú no la escuchabas, otro la estaba escuchando a ella. Encontró compañía en otro lugar. Porque no había quien viera sus necesidades emocionales. Entonces no nos vamos a justificar, ¿no?, quién fue el que hizo el problema, pero el varón perdió su liderazgo. El varón perdió su pastoreo. Porque como dice, como Adán se durmió y no se dio cuenta de la serpiente que entró ahí al hogar. Entonces varones tienen que cuidar su pastoreo. Varones tienen que cumplir su mandamiento, su liderazgo, y sobre todo amarla y perdonarla y escucharla. Eso va a ser sumamente importante, porque al varón todo le entra por los ojos, pero a la mujer todo le entra por el oído. Entonces también ella necesita tus palabras, que la animes, que la levantes, como mi esposo decía, ¿no? Entonces ese es el rol del esposo. Como mi esposo estaba compartiendo, tiene que ser líder, tiene que ser pastor, un siervo de Dios, amar a su esposa, ¿no?, y ser sumamente comprometido a la relación, a su relación. Y como dice la palabra, que varones, dice mujeres, tienen que sujetarse al esposo, obedecerle, respetarle. Ya, eso tiene que hacer una mujer. Pero el varón que dice, ámenla como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Dios entregó su vida. Exacto. Entonces, vamos a cambiar la mentalidad de la mujer. Basta de que la mujer muera de amor en el matrimonio, de que la mujer se desviva y de la vida. No. Yo creo que es suficiente con que la mujer se arriesgue a dar la vida por sus hijos. Una mujer va, sí o no, a dar a luz sabiendo que puede morir. Es posible. Tiene que dar la vida por su hijo. Entonces, al hombre le corresponde dar la vida por su mujer. Es así. Porque Cristo lo hizo así. Entonces, como decía mi esposo, al hombre le toca morir. A su
su ego. Tiene que vivir y dar la vida por su esposa, ¿no? Y limpiarla y todo eso, como ya lo dijo mi esposa. Entonces ahora vamos a ver que la mujer, número 1, debe ser la ayuda idónea. La mujer debe ser la ayuda idónea, porque para eso fue formada y fue creada, porque al ser la ayuda idónea va a ayudar. Una mujer que ayuda a su esposo es la ayuda idónea, ¿no? Entonces la mujer tiene que saber en qué le puedo ayudar a mi esposo, en qué le puedo ayudar. Entonces la mujer no ayuda si la mujer solamente habla y habla y no encuentra una solución. Entonces para eso la mujer tiene que ser sabia, ¿no? Y ustedes pueden leer ahí todo Proverbios 31, la mujer virtuosa, que se la saben de memoria. Pero muchas veces la mujer no está cumpliendo su labor de ayuda idónea. Entonces, cuando una mujer ayuda al esposo, tanto espiritualmente, tanto físicamente y emocionalmente, yo le ayudo a él, ¿no? Entonces, si él se decae, lo tengo que levantar. Si necesita ayuda, le tengo que ayudar. Entonces, la mujer tiene que ser la ayuda idónea, ¿ok? Y no quejarse de que tiene que ayudar al esposo. Una mujer no está obligada a ser la que sostenga el hogar. No, esa es la labor del varón. El varón tiene que proveer al hogar. Pero una mujer sí puede ayudar a sostener el hogar. Eso es diferente. Lo mismo, aunque la mujer es la ayuda idónea del hombre, no significa que el hombre no le va a ayudar en la casa tampoco, ¿no? Porque hay varones como que abusan y dicen, no, pero es que yo tengo que trabajar, ¿no? Un hombre tiene también que ayudar en algo en el hogar, ¿no? Porque es la responsabilidad de los dos con el hogar, ¿no? Entonces, algo que la esposa, en Efesios 5:33, dice que la mujer debe amar y respetar al esposo. Eso es algo que, miren, así mi esposo sea como sea, yo tengo que amarle y respetarle. Porque eso es algo que nunca deben permitir, que se pierda el respeto en el matrimonio. No se debe permitir eso. ¿Amén? Entonces, para eso, el Señor dice en Efesios 5:33, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, dice, y la esposa respete a su esposo. ¿Qué requiere ese respeto? Es una honra, un reconocimiento al esposo, ¿no? Como decía el esposo, yo tengo que ser la corona de mi esposo. Yo tengo que hacer que él sea respetado. Yo no lo puedo, ¿cómo se dice?, atacar, ni insultar, ni humillar, ni avergonzarlo en público. Tampoco, porque eso es algo muy malo que una mujer haga, hablar de los errores del esposo públicamente o burlarse. Eso es otra cosa que no se permite. Entonces, una mujer cristiana debe aprender a amar y respetar al esposo, ¿no? Mujeres tienen que sujetarse al esposo y honrarlo, ¿no? Porque lo mismo en Efesios 5:22-23 dice, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, lo cual es su cuerpo, ¿no? Entonces, a muchas mujeres les cuesta la sujeción. Una mujer que se sujeta a Dios se tiene que sujetar a su esposo. Tiene que ser así. Ahora, a veces va a pasar algo, que la mujer no está de acuerdo con su esposo. Puede ser que yo no esté de acuerdo con él. Y de repente él quiere hacer algo que yo no estoy de acuerdo. Pero eso no significa que yo no me voy a sujetar a él. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo le voy a expresar porque nos comunicamos, ¿no? Entonces yo le voy a decir, mira, yo no estoy de acuerdo en eso. Yo te lo digo así. Pero es la responsabilidad del varón tomar, lógicamente, la decisión junto con su esposa. Y aún estando en desacuerdo, él tiene que tomar una decisión. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ir delante de Dios a orar. Y pedirle a Dios que lo guíe a mi esposo. Que mi esposo sea guiado. Para que él tome la decisión. Entonces, algunas veces ha pasado que yo he orado y el Espíritu Santo le ha dado convicción a mi esposo de que está errado. Y él le ha hecho cambiar. Entonces, a mí no me corresponde cambiarlo a él, pero sí le tengo que comunicar.
lo que yo recibo o lo que yo puedo percibir, ¿no? Pero eso no significa que porque no estoy de acuerdo yo no me sujeto. O sea, yo me sujeto. ¿Okay? Yo me sujeto a la autoridad. Tú eres la autoridad. Es tu responsabilidad. Porque Él le va a dar cuentas a Dios. Es su responsabilidad. Como lo hizo Adán en el Edén, ¿no? Él tuvo que aceptar su responsabilidad. Entonces, eso, mujeres tienen que aprender que la sujeción de la mujer hacia su marido le va a traer bendición. Le va a abrir los cielos. Mujeres pueden orar, ayunar por sus esposos, pero les voy a decir, primero no lo hagan por ellos, háganlo por ustedes. Porque la mujer que no cambia, que no crece a la imagen de Jesús, no va a haber cambio y progreso en su esposo. Entonces, mientras tú más seas como Cristo, Dios va a tratar con el corazón de tu esposo. Entonces ya luego le dejas a que Dios trate. Señor, Él es el pastor, Él es el líder, tú eres su cabeza. Y yo me sujeto a ti y me sujeto a Él. Entonces a Él le tiene que dar cuentas a Dios. Él le va a dar cuentas a Dios. Entonces, si no se sujeta a Dios, al hombre le va duro. Porque ya ahí Dios, como padre, como autoridad, tiene que tratar con el esposo. ¿Sí? Pero nosotras nos corresponde. Mujeres, no sean carga para sus esposos, por favor. Ellos tienen suficiente carga. Ellos tienen suficiente carga. Entonces, por ejemplo, cuando mi esposo está trabajando mucho, porque trabaja tanto físicamente como espiritualmente. Entonces, si él está muy cargado, yo no puedo ir a echarle más carga. Tengo que ayudarle. Así como él me ayuda a descargar, yo le tengo que ayudar a descargar también. Entonces, ahí es donde la mujer tiene que ayudarle. Ya, espiritualmente vas a orar por él, vas a darle palabra, vas a animarlo. Y emocionalmente es muy importante también ver que el hombre tiene emociones. El hombre también tiene necesidad de expresar sus necesidades. Entonces tú le tienes que ayudar. O sea, mujeres tienen que rodear al varón, ver cómo se siente su esposo, qué carencia está teniendo, porque hay varones que ocultan la depresión en el matrimonio, ¿no? Y eso es sumamente importante, que la mujer sea sensible y vea el corazón de su esposo, ¿no? Entonces, el esposo que es feliz es el esposo que también va a estar, como se dice, muy levantado, va a ser un buen líder. Entonces, eso corresponde al esposo. Otra cosa que necesita la mujer y que es su función es edificar su casa. La casa, el hogar se edifica. No solo se ora, no solo es el amor el que va, no es la base exactamente. Es la sabiduría, porque la casa se edifica con sabiduría. Por eso si una mujer no es sabia, no va a poder edificar su casa. Dice que la necia la destruye su casa. Entonces muchas veces la gente dice, pero ¿por qué se terminó mi matrimonio? ¿Por qué se destruyó? Muchas veces la persona dice, Dios, ¿por qué permitiste que se destruya mi matrimonio? Perdón, a Dios no le correspondía edificar tu casa, te correspondía a ti. Cuando Dios le entregó a Adán y Eva el jardín, no era responsabilidad de Dios vigilar la serpiente, le correspondía a Adán y luego le correspondía a la mujer edificar su casa. Entonces una mujer se debe dedicar a invertir en sabiduría, palabra, enseñanza. Si puedes, lee libros, seminarios, conéctate con gente que te ayude, que te enseñe, que te haga sabia. Y tienes que estar 100% conectada con el Espíritu Santo, que es el que te va a enseñar, te va a ayudar. Y así vas a poder edificar tu hogar. Y tú tienes que rodear al varón. El varón va a estar vigilando sobre ti como pastor, pero yo tengo que estar vigilando sobre él. Yo tengo que estar orando por él, rodearlo. Entonces, pero mientras tanto, él va edificando y yo voy también edificando con sabiduría. Entonces, la sabiduría nos va a hacer que nosotros no tengamos, ¿cómo se dice? Solo problemas, sino solución. A un hombre le ayuda que tú le soluciones, que tú le ayudes a solucionar, ¿no? Tanto en la administración, en las cosas físicas, como dice en el hogar, cómo conseguir alimentos. Por ejemplo, como vimos en el caso del agua, tenemos que trabajar juntos. Entonces, si una mujer no es sabia, se va a destruir su hogar. Porque muchas veces no es el diablo el que se mete en tu hogar,
Muchas veces eres tú que descuidas y no te dedicas a sumergirte en la palabra de Dios, porque ahí está la sabiduría. Las mujeres que no reciben enseñanza, no reciben discipulado, no van a tener buenos matrimonios. Porque el consejo divino está ahí, está en la palabra de Dios. Entonces la mujer que se dedica a llenarse de la palabra de Dios, lo va a practicar en su hogar y va a saber cómo edificar su hogar. ¿Ven? Y último punto también es que la mujer debe ser absolutamente también fiel a la relación matrimonial. Una mujer tiene que ser fiel, comprometida con su esposo, con su hogar, ¿no? Entonces, tiene que haber fidelidad y lealtad de ambos. Entonces, como dijo mi esposo, el matrimonio es un pacto para toda la vida. Pero para eso también explicamos ya los siguientes puntos. Mi rol y mi función en el matrimonio, yo tengo que trabajar en cooperación. Ahora, yo sé que hay un gran problema en la mayoría de mujeres del pueblo de Dios, que muchas, sus esposos no son convertidos. Sus esposos no son convertidos. Entonces, a la esposa, pues, ¿qué le toca? Santificar al esposo, orar por el esposo, ayunar por el esposo, pero no por eso dejar de trabajar en el matrimonio, ¿no? Porque Dios, pues, así lo ha diseñado. Pero algo que tenemos que hacer es lograr juntos tener matrimonios libres y sanos, ¿no? Como ya estuvimos hablando de otros puntos. Entonces ya dijimos lo de la mujer sabia. Entonces, para que haya un matrimonio libre y sano, dice, la casa y el matrimonio se edifican con sabiduría. Entonces, Proverbios 24, del 3 al 6, voy a leer en esta versión de la Biblia latinoamericana, dice así: con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Entonces, ¿qué necesitas? Sabiduría y conocimiento. De sabiduría va a ser el consejo divino de Dios a través de la palabra, pero tú también necesitas un conocimiento. Si tú tienes que reparar carros, necesitas un conocimiento técnico. Si tú necesitas tener más prosperidad en las finanzas, necesitas conocimiento en las finanzas. Entonces, muchas personas cristianas muchas veces descuidan el conocimiento, no solamente de la palabra, sino el conocimiento de las cosas, cómo funcionan, ¿no? El jardín, cómo puedo construir esta casa, ¿no? Cómo voy a invertir. Entonces necesitas eso, la sabiduría, el conocimiento. Y dice luego, el hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento, dice, aumenta su poder. Porque con dirección sabia, dice, harás la guerra y en la abundancia de consejeros está la victoria. ¿Qué significa? Que también ser sabio, necesitas rodearte de buenos consejeros. Entonces, por eso yo no puedo escuchar que a mí me aconseje alguien que no tiene un buen matrimonio. No puedo escuchar personas negativas. No puedo escuchar personas chismosas. No puedo escuchar gente que habla mentira, porque me contamina. Entonces no soy sabia. Yo me tengo que saber de qué gente me estoy rodeando. Entonces, mujeres tienen que saber rodearse de buenas personas, igual que el varón. Tiene que ser un hombre sabio. Saber quiénes son sus conexiones, sus contactos. Eso te va a ayudar a tener un matrimonio libre y sano. ¿Ven? Luego, un matrimonio tiene que tener una visión hacia dónde caminar. ¿A dónde caminan juntos? Porque dos no pueden ir juntos si uno va para una dirección, otro va para la otra dirección. No pueden. Pues tienes que saber cuál es tu visión familiar, cuál es tu visión para tu matrimonio. Y más si Dios los ha llamado a los dos para la obra del ministerio. Más todavía tienes que saber la visión ministerial, ¿no? Entonces, la palabra es bien clara. Dice, sin una visión clara, el pueblo se extravía. Proverbios 29 y 18, en la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice así: cuando la gente no acepta la dirección divina, o sea, yo no acepto que el Espíritu Santo me guíe, me desenfreno, me pierdo. Pero que el que obedece la ley es bienaventurado, alegre. Eso te va a dar a ti felicidad, que tú seas guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te va a ayudar a que tú resuelvas todos tus problemas y juntos van a ir en una misma dirección.
El otro punto que te va a ayudar es una casa dividida no prevalece. Y ahí está lo de la unidad, ¿no? Lo dijo el Señor Jesús. Lucas 11:17. Dice, pero él conociendo los pensamientos de ellos les dijo, miren, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa dividida contra sí misma se cae. Entonces nosotros no debemos permitir la división en el matrimonio. No puedo permitir que alguien venga a traer división a mi matrimonio. Tampoco. Que alguien venga a contaminar a mi esposo o que alguien me venga a contaminar a mí. Porque dice, no va a prevalecer. Entonces muchos matrimonios han permitido que entre el conflicto, la división. Entonces no podemos competir ni ser enemigos. El enemigo está afuera. El enemigo es la serpiente. No es mi esposo mi enemigo. Entonces por eso cuando tú te llenas de mentiras, te llenas de rencor, te llenas de amargura, falta de perdón, vas a terminar odiando a tu pareja, destruyéndola. Y eso es lo que quiere el enemigo, destruir los matrimonios. Entonces no podemos permitir la división en el matrimonio, ¿no? Entonces para tener lógicamente un matrimonio libre y sano, tienes que tener 100% unidad en el matrimonio, porque de otra manera no vas a avanzar, ¿no? Eclesiastés 4:9-12 dice, mejor son dos que uno, pues reciben mejor paga por su trabajo, porque si cae el uno, levantará a su compañero, pero ay del que esté solo, cuando caiga no habrá otro que lo levante. También si dos duermen juntos, se calientan mutuamente, pero ¿cómo se calentará uno solo? A uno que prevalece contra otro, dos lo resisten. Y ahí dice, pues cordón de tres dobleces no se rompe. Los marinos saben sobre el cordón de tres reveses, que es muy fuerte. Entonces nosotros estamos llamados a ser Cristo, el esposo y la esposa. No es una persona extraña en el matrimonio, es Cristo como centro del matrimonio. Ese matrimonio no se rompe, ese matrimonio no se destruye, porque Cristo es el centro y Cristo es el que hace la fortaleza ahí. Eso te va a dar unidad en el matrimonio, que los dos dependan de Jesús y que lógicamente necesitan estar en el poder del acuerdo. Y miren, aquí para finalizar, hay muchas cosas en las que tú te tienes que poner de acuerdo con tu esposa, muchas cosas, en todo. Pero hay 4 áreas que son sumamente peligrosas si tú no tienes poder del acuerdo con tu esposa. Número 1, la comunicación, que ya lo vimos. Es sumamente peligroso si tú no te comunicas con tu esposa y si tu esposa no sabe, y si la esposa no sabe comunicar al esposo lo que le pasa. ¿Cuántas veces a las mujeres le preguntan, ¿qué te pasa? Nada. La mujer dice, nada. Pero, varones, pasa algo. Cuando una mujer dice nada, pasa algo. Es porque es todo lo que está pasando. Entonces tú tienes que saber comunicarte con ella. ¿De qué manera? ¿De qué manera yo voy a poder llegar a eso? No, si te pasa algo, vamos, a ver, ven, cuéntame. Cuando tú le dices así, te va a contar. Si tú le preguntas directo, no te va a decir nada. Entonces tú tienes que aprender a comunicar. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me pasaba algo, mi esposo me decía, ¿qué te pasa? Yo le digo, no, nada. Pero luego me decía, no, sí te está pasando algo porque yo te estoy notando extraña. A ver, venga acá. Vamos, sentémonos aquí. Acomodémonos, conversemos. Entonces, ya cuando yo me di cuenta, ay, me va a escuchar. Ah, entonces voy. Entonces sí le cuento. Sí le cuento lo que me está pasando. ¿Se dan cuenta? Entonces la mujer no fácilmente se abre, le digo, hermanos. Una mujer cuando te dice, por ejemplo, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué quieres comer? Lo que quieras, lo que tú quieras. No, a ti te gusta algo especial. Yo sé. Entonces, tienes que ver, por ejemplo, qué le gusta a ella. Tienes que sorprenderla a ella. Entonces, hay muchas formas de comunicarse con la mujer. Por eso tienes que aprender de qué manera me comunico con esto. Entonces, a algunas mujeres les es muy difícil comunicarse con el esposo porque no les enseñaron a expresar sus sentimientos, no les enseñaron a hablar, les prohibían, les callaban. Después tienes que aprender con ella a hablar, escucharla. ¿Amén? Entonces es muy importante que en esa área estés de acuerdo con tu esposa. Número 2, lo que ya hablamos, la intimidad, el sexo. El sexo es una expresión del amor. No debe ser algo por obligación, ni forzado,
ni debe ser algo maratónico, ni debe ser algo que lo hago por obligación. No. El sexo, les voy a decir, el 50% de los matrimonios, los problemas se resuelven en la cama. El 50%. Ahí ya tienes seguro el 50% del éxito. Es verdad. O sea, ahí se reconcilian, o se pelean o se reconcilian, no hay más, no hay otra salida de la cama. Porque o terminamos bien, con gozo y alegría, o terminamos mal. Entonces, yo no le puedo permitir que el diablo entre a mi cama. Yo tengo que aprender a comunicarme con mi esposo, estar en el poder del acuerdo, en la intimidad, ¿no? Hoy día estamos cansados, bueno, hoy día solamente pues cariños, besos y abrazos. Y si mañana pues ya nos motivamos más, pues podemos hacerlo. Entonces no es una obligación, es algo que lo tienes que disfrutar. Por eso que uno se casa con alguien que uno va a disfrutar. Y eso va a hacer que la mujer salga resplandeciente, les digo. Mujeres resplandecientes es porque tienen una vida sana sexualmente. Y lo mismo el varón. Entonces, si no, los vas a estar viendo todos, ¿cómo se dice? Quejosos, renegando, tirando cosas. No. Eso, les digo, es saludable. Eso trae salud al matrimonio. Y le cierra puerta al enemigo. Le cierra puerta al enemigo a que ni el hombre ni la mujer busquen en otro lugar lo que no le dan en el matrimonio. ¿Ya? Eso es importante. Número 3, las finanzas. Póngase de acuerdo en la economía. ¿Quién lleva mejor la administración? Tienen que ver, ¿el esposo o la esposa? Si el esposo no lleva bien la administración, pues la esposa le ayuda. De repente la esposa en eso es ayudidónea. Entonces tienen que coordinar bien las finanzas. ¿Ya? Y último, lo que decía mi esposo, pónganse de acuerdo para la familia. La crianza de los hijos. De qué vamos a comer, cómo vamos a obtener los ingresos, a qué colegio van a ir los niños, cómo van a crecer, qué les vamos a dar y todas esas cosas. Familia, es importante, los temas familiares, que estén de acuerdo. Si ustedes logran al menos estas 4 áreas, comunicación, intimidad, finanzas y familia, poder del acuerdo, ya tienen prácticamente ganado el éxito en el matrimonio, dependiendo de Dios, del consejo divino de Dios y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Listo. Palmas.